Bienvenidos un día a su canal favorito de chismes, curiosidades y dramas del mundo de las series turcas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo para un nuevo vídeo. Hoy prepúrense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando por internet y que ha dejado a muchos fans con la boca abierta. Estamos hablando de la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre su agotamiento, y la supuesta implicación superíndice 3N de Hande Erol Rafael en todo este embrollo. Pero ojo, antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas y encender las redes sociales, vamos a analizar la información superíndice 3N con lupa y ver qué copyright hay de cierto en todo esto. Vamos a desentrar más menos a este drama turco juntos. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si aman las novelas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like si quieren ese dramas y chismes como este. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido turco. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en este escándalo. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erol Rafael fueron una de las parejas queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca gracias a su química explosiva en la serie Senu con diéresis al cap. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una pareja de ensueño más menos o para muchos fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos y generando un sinfín de especulaciones. Desde entonces ambos actores han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales. Sin embargo, su ruptura sigue siendo tema de conversación superíndice 3N y, de vez en cuando, surgen rumores y noticias que los vinculan nuevamente. Ahora, el rumor que nos trae a hoy es bastante fuerte. Se dice que Kerem Bürsin ha confesado sentirse agotado y frustrado por la constante presión superíndice 3N mediática y el escrutinio público al que fue sometido durante su relación superíndice 3N con Hande Erol Rafael. Pero, ¿de dónde superíndice 3N viene este rumor? ¿Hay alguna declaración superíndice 3N oficial de Kerem Bürsin al respecto? La verdad es que la información superíndice 3N es bastante difusa y proviene principalmente de redes sociales y páginas web de noticias de espectáculos, muchas de las cuales no citan fuentes confiables. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, este tipo de rumores son infundados o exagerados para generar controversia y atraer la atención superíndice 3N del público. Así que antes de creer ciegamente en todo lo que leemos, debemos ser cautelosos y buscar fuentes de información superíndice 3N verificadas. Dicho esto, vamos a analizar un poco el contexto de la situación superíndice 3N. Es innegable que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erol Rafael generó superíndice 3 una enorme expectativa y atención superíndice 3N mediática. Los fans estaban obsesionados con su romance, siguió copyrightándolos a todas partes, comentando cada una de sus publicaciones en redes sociales y analizando cada uno de sus gestos en público. Esta presión superíndice 3N constante puede ser extremadamente agotadora para cualquier persona, y aún para figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de las cámaras. Imagínense tener que cuidar cada palabra que dicen, cada acción superíndice 3N que hacen, para no decepcionar a sus fans o generar titulares negativos en la prensa. Además, las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo suelen ser mucho complicadas que las relaciones comunes. Hay agendas apretadas, viajes constantes, compromisos profesionales y, en muchos casos, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Todo esto puede generar un gran copyright y tensión superíndice 3N en la pareja. Ahora, volviendo al rumor de la confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin, es importante destacar que no hay evidencia su superíndice 3 lida que lo respalde. No hay entrevistas ni declaraciones oficiales en las que el actor haya culpado directamente a Hande Erol Rafael de su agotamiento. Es posible que Kerem Bürsin haya expresado en algún momento sentirse cansado o frustrado por la presión superíndice 3N mediática, pero esto no significa necesariamente que haya culpado a su expareja de su situación superíndice 3N. De hecho, es bastante común que los actores se sientan abrumados por la fama y la atención superíndice 3N del público. Pero ese ayud del rumor específico sobre la confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin, este tema nos invita a reflexionar sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades y la importancia de respetar su privacidad.
Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de juzgar y criticar sus decisiones, pero debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar algunas de sus series Mu-S destacadas, Ademu-S de Senu con diéresis al cap. Por ejemplo, Guneayi Beklerken es una serie juvenil que lo catapultó superíndice 3 a la fama en Turquía. En esta serie Kerem interpreta a Kerem Sayer, un estudiante rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una chica nueva en la ciudad. La serie es un drama romántico con toques de comedia y aborda temas como la amistad, el amor y la rebeldía juvenil. Otra serie importante en la carrera de Kerem Bürsin es Eref Meselesi, un drama familiar en el que interpreta a Yiğit K.L. Párrafo, un joven ambicioso y decidido a vengar la muerte de su padre. La serie es un remake de la serie italiana, Eleonore e il rispetto, y explora temas como la venganza, la lealtad y el honor. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar Yahya Mayanlar, una serie de vampiros de Netflix en la que Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro carismático y poderoso que busca venganza contra los humanos. La serie es una producción superíndice 3N ambiciosa con efectos especiales impresionantes y una trama intrigante. En cuanto a Ande Eru Parrafoel Ademur S de Senu con diéresis al cap, también Copyright N ha protagonizado otras series exitosas como Gunea Yinkzlar, una comedia romántica en la que interpreta a Selin Yılmaz, una joven alegre y optimista que se muda a Estambul con su madre y sus hermanas. La serie es un U con diéresis copyright cito entre el público juvenil y ha consolidado la carrera de Hande Eru Parrafoel como una de las actrices Mu-S populares de Turquía. Otra serie importante en la carrera de Hande Eru Parrafoel es Aik Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que interpreta a Hayat Uzun, una joven trabajadora y ambiciosa que se enamora de su jefe, Murat Sarmaz. La serie es un U con diéresis copyright cito internacional y ha sido vendida a Mu-S de 30 pauses. Y recientemente Hande Eru Parrafoel ha protagonizado Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Jico donde interpreta a Leila Jediz, una fiscal que investiga un asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros de su propio pasado. Esta serie ha demostrado la versatilidad de Hande como actriz, alejándose de los roles de comedia romántica que la hicieron famosa. Ambos actores, Kerem y Hande, son talentosos y exitosos, y han logrado construir carreras su superíndice 3 lidas en la televisión superíndice 3N turca. Su relación superíndice 3N sentimental fue un capítulo importante en sus vidas, pero ahora N enfocados en sus proyectos profesionales y en seguir creciendo como actores. Asu que volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre su agotamiento y la supuesta implicación superíndice 3N de Hande Eru Parrafoel, debemos ser cautelosos y no creer ciegamente en todo lo que leemos. La información superíndice 3N es difusa y no hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde este rumor. Es importante respetar la privacidad de las celebridades y no juzgar sus decisiones a la ligera. Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas en paz y a tomar nuestras propias decisiones, sin ser constantemente juzgados y criticados por el público. Y dicho esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor este drama turco. Recuerden que la información superíndice 3N en Internet puede ser aún más menos osa, así que siempre debemos buscar fuentes confiables y ser críticos con lo que leemos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, ¿qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente culpó superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel de su agotamiento? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido turco. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las novelas turcas. Adiós superíndice 3S. Pero a ver, pongámonos un poco más intensos, porque este chisme tiene varias capas como una cebolla turca. No se trata solo de un rumor cualquiera. Detrás de todo esto existe una cultura muy particular alrededor de las parejas de las telenovelas turcas, una presión gigantesca que recae sobre los hombros de los actores. Piensen en esto, cuando Kerem y Hande se enamoraron en la pantalla, el público no solo vio a Eda y Serkan, sino que los vieron a ellos.
Se crearon expectativas irreales sobre su relación, fantasías de un amor perfecto que debía replicarse en la vida real. Cada cita, cada foto, cada interacción era analizada al milímetro, buscando señales de ese amor ideal. Y claro, cuando la relación terminó, la decepción fue inmensa. Ahora, ¿es justo culpar a Ande directamente del supuesto agotamiento de Kerem? Probablemente no. Pero sí es importante reconocer que la dinámica de poder en la relación, al menos en la percepción pública, podría haber influido. Ande en muchos sentidos era la it girl del momento. Su fama se disparó exponencialmente con Senkalkam, convirtiéndose en un icono de estilo y una referencia para millones de jóvenes. Esta atención desmesurada, aunque no buscada directamente, pudo haber generado una presión adicional sobre Kerem, quien quizás se sintió eclipsado o constantemente comparado. Aquí es donde entra en juego la famosa cultura de ships, esa obsesión por emparejar a los actores que interpretan personajes románticos en las series. Los fans, con la mejor de las intenciones, se convierten en detectives privados, buscando pistas y alimentando la fantasía de un romance que trasciende la pantalla. En el caso de Kerem y Ande, esta cultura fue particularmente intensa, llegando a niveles casi obsesivos. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, se organizaron eventos para celebrar su amor, y se inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Era una locura, una auténtica Keremanía. Y aunque esto pueda parecer algo inofensivo, puede convertirse en una fuente de estrés y presión para los actores, quienes se ven obligados a vivir sus vidas bajo la lupa constante de sus fans. Además, no podemos olvidar el papel de la prensa rosa turca, que es conocida por ser especialmente sensacionalista y poco escrupulosa. Los paparazzi seguían a Kerem y Ande a todas partes, invadiendo su privacidad y publicando fotos y vídeos sin su consentimiento. Cualquier gesto, cualquier mirada, era interpretado y exagerado para crear titulares llamativos y generar polémica. Esta constante intromisión en su vida privada, sin duda, contribuyó al agotamiento y la frustración que pudo haber sentido Kerem. Pero, ojo, no todo es blanco o negro en este culebrón. También es importante considerar la perspectiva de Ande. Ella también fue objeto de una presión inmensa por parte del público y la prensa. Se la criticó por su apariencia física, se cuestionó su talento actoral, y se la juzgó duramente por sus decisiones personales. Ser una figura pública femenina en Turquía, especialmente una tan popular como Ande, conlleva una serie de desafíos y responsabilidades adicionales. Ella también tuvo que lidiar con la obsesión de los fans, la intromisión de la prensa, y la presión de mantener una imagen pública perfecta. Y aunque su fama y éxito puedan parecer envidiables, es importante recordar que detrás de esa fachada se encuentra una persona real, con sentimientos y emociones, que también sufre las consecuencias de la fama. Y aquí llegamos a una pregunta crucial: ¿qué tan importante es la salud mental de nuestros ídolos? En muchas ocasiones, nos dejamos llevar por la admiración y la fantasía, olvidando que los actores son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y problemas. Es fundamental que como fans, seamos conscientes de la presión que ejercemos sobre ellos y que respetemos su privacidad y sus decisiones. Quizás la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem sea una llamada de atención sobre la necesidad de crear un ambiente más saludable y respetuoso para las celebridades. Tal vez este escándalo turco sea una oportunidad para reflexionar sobre la cultura de la fama y la importancia de proteger la salud mental de nuestros ídolos. Ahora, hablando un poco más de las carreras individuales de Kerem y Ande, es innegable que ambos han demostrado ser actores talentosos y versátiles. Kerem, con su carisma y su atractivo, ha logrado conquistar al público con sus interpretaciones en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas de acción. Su capacidad para conectar con el público y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Y Ande, con su belleza y su talento, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de su generación. Su reciente incursión en el thriller psicológico con Bambas Kabiri es una prueba de su ambición y su deseo de desafiarse a sí misma como actriz. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus actuaciones en los próximos años. Pero más allá de su éxito profesional, es importante que ambos prioricen su bienestar personal y que se rodeen de personas que los apoyen y los comprendan. Y volviendo al tema principal de este vídeo, es crucial recordar que los rumores son solo rumores.
No debemos dar por sentado que la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem es cierta, ni debemos culpar a Ande de su agotamiento. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En lugar de alimentar el drama y la polémica, deberíamos enfocarnos en apoyar a Kerem y Ande en sus carreras individuales y en respetar su privacidad. Al final del día, son dos personas que han pasado por una experiencia difícil y que merecen nuestro apoyo y comprensión. Así que, mis queridos amantes de las novelas turcas, espero que este análisis profundo les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este escándalo y la importancia de ser cautelosos con los rumores. Recuerden que la verdad siempre tiene muchos matices y que debemos evitar caer en simplificaciones y juicios apresurados. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática y la obsesión de los fans influyeron en la relación de Kerem y Ande? ¿Piensan que es justo culpar a Ande del supuesto agotamiento de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo constante y por su amor por las novelas turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa y por compartir su pasión conmigo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las novelas turcas. Adiós.